Roma empezó siendo una pequeña república y se convirtió a lo largo de más de 600 años en el mayor imperio que jamás se haya conocido. En su apogeo llegó a extenderse desde Londres hasta Bagdad, gracias al que fue el primer ejército profesional. De esta forma, se convirtió en el modelo de la civilización occidental. Sin embargo, cuando el imperio comenzó a tambalearse, se derrumbó a una velocidad vertiginosa. El poderío de Roma solo tardaría 100 años en desvanecerse como el humo, barrido por las invasiones de los bárbaros. ¿Cómo ocurrió algo así? El Imperio Romano, la primera guerra bárbara. Estamos a finales del siglo II a.C., 100 años antes de la crucifixión de Jesús, una década antes del nacimiento de Julio César. Roma se enfrenta a una transición que cambiará su destino para siempre. Se avecinan tiempos de conquista. Roma había estado expandiéndose con éxito por tierras extranjeras durante alrededor de 150 años. Había derrotado a Cartago en África, su gran enemigo mediterráneo, y empezaba a extenderse por el norte hasta España, aunque estas conquistas resultaron difíciles de mantener. Pero mientras Roma conquistaba un lugar en el mundo mediante brutales campañas, la República se enfrentaba a un cataclismo que forzaría a los romanos a cambiar el sistema senatorial por la dictadura absoluta de un emperador. Todo empezó con la primera guerra con los bárbaros. En el año 113 a.C., Roma era dueña absoluta del Mediterráneo, pero junto con los territorios conquistados aparecieron nuevos enemigos. Los romanos sabían que había otras gentes más allá, especialmente al norte, y que eran incluso más temibles que los ejércitos que habían derrotado anteriormente. Les preocupaba que aquellas gentes invadieran Roma. Más allá de las fronteras romanas, los soldados se enfrentaban a una clase desconocida de guerreros. Los llamaban bárbaros, una palabra que significaba extranjero y rudo. Cualquiera que no siguiera las costumbres ni hablara las lenguas clásicas latín o griego era considerado alguien diferente, un bárbaro. Para los romanos estas gentes eran inferiores porque eran mucho menos civilizados que ellos. Solo la escarpada cordillera de los Alpes mantenía a raya a los bárbaros del norte. Desde el punto de vista de los romanos, la cordillera de los Alpes al norte de Italia era la barrera que los mantenía separados de las invasiones. Pero los romanos no controlaban aquella barrera. Sabían que podía ser rebasada en cualquier momento y temían que el enemigo entrara en Roma a través de ella. El ejército de Roma hacía guardia contra la amenaza de los bárbaros. Este ejército era una milicia de voluntarios orgullosa de su disciplina, de su entrenamiento y de sus armas. Los soldados romanos de a pie llevaban armadura de metal y cuero, un casco y algo para proteger el pecho. En conjunto, la armadura pesaría entre 25 y 30 kilos, la mitad de su peso corporal. El peso de las conquistas de Roma descansaba sobre los hombros de guerreros endurecidos en combate. Pero en la capital, eran los miembros del gobierno los que recolectaban los beneficios. Roma todavía no era un imperio, sino una república dirigida por el Senado. En la cima política había 2 cónsules electos. Eran los cargos civiles y militares más altos y con mayor poder de Roma. Por encima de todo estaba la dirección del ejército. La seguridad nacional era lo primero. Pero debido a su alta posición, los cónsules ostentaban también un papel muy importante en la política y en la legislación.
A pesar de que la República Romana se regía por ideales democráticos, los hombres no nacían iguales. A pesar de que los soldados ganaran numerosas batallas para Roma, jamás podrían aspirar a ser cónsules. El más alto cargo del Estado estaba reservado a familias importantes, como la de Gnaeus Papirius Carbo. Un número muy reducido de familias dominaba las elecciones a cónsul, debido a que en Roma se creía que eran imprescindibles los honores que provenían directamente de personas distinguidas de la sociedad. Al expandirse Roma, los honores dejaron de basarse en el mérito para hacerlo en el dinero. Lo que ocurrió fue que conforme Roma iba conquistando más territorios, más riquezas había en las ciudades del imperio. Y las riquezas ligadas al poder corrompían a ciudadanos y aristócratas por igual. Según se conseguía más poder con las riquezas, más atractivas eran estas para la sociedad romana y más peso tenían en la política. Gracias a su fortuna, Carbo pudo comprarse el puesto de cónsul. El sistema electoral en Roma, a finales de la República, era extremadamente corrupto. Había personas que otorgaban toda clase de prebendas, hacían regalos o simplemente pagaban para conseguir votos. Pero al norte de Europa, una peligrosa tribu desconocida hasta entonces, la de los cimbrios, avanzaba desde sus poblados hacia territorio romano. Sin ningún atisbo de civilización, los cimbrios infundían terror, según relata el antiguo historiador y biógrafo Plutarco. Se creía que eran tribus germánicas, debido a su gran estatura y al color azul claro de los ojos. Además, su nombre, cimbrios, es el término germánico para saqueadores. Conducidas por un gran líder, Boirix, sus hordas dejaban un rastro de destrucción allá por donde pasaban. Eran gentes características de la Edad de Hierro. Todavía hoy no se sabe exactamente qué es lo que buscaban. Quizá quisieran apoderarse de provincias que se habían hecho ricas comerciando con Roma. Es posible que solo buscaran la fortuna de las tierras próximas al Mediterráneo. Los cimbrios no eran los únicos a los que atrajo la creciente riqueza de Roma. Más hacia el sur, otras dos tribus bárbaras se unieron a ellos, los teutones y los ambrones. Los ejércitos bárbaros combinados se dirigieron directamente a territorio romano a través de un paso alpino, solo guardado por los habitantes de Noricum o Nórica. Aunque Nórica no era territorio romano, su proximidad hacía que su gente estuviera fuertemente ligada a la República Romana. Nórica era una región situada en el territorio que ocupa la Austria moderna. Los romanos llamaban a sus habitantes Norici debido al nombre de la región, Noricum. Los Norici controlaban los pasos alpinos. Los romanos comerciaban también con los Noirici, pues tenían fama por su habilidad en el trabajo de los metales preciosos y del hierro. La riqueza de los Norici se basaba fundamentalmente en materias primas tales como oro, plata y sal. La minería de la sal era muy importante en los Alpes. Los romanos necesitaban grandes cantidades de sal para usarla como conservante y requerían ese conservante permanentemente. Los pueblos de Nórica eran una tentación irresistible.